Bueno, y atención también a lo siguiente, a partir de diciembre, o sea, ya la próxima semana, la pensión básica solidaria de los mayores de 80 años aumentará en un 50% como parte de la Ley de Presupuesto 2020 que fue aprobada anoche por el Congreso. De esta manera se respetó el acuerdo alcanzado con el gobierno. Queremos profundizar en el impacto de esta medida. Para eso estamos ya en contacto con el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve. Diputado, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Buen día. Carolina, Mauricio, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Buenos días. Diputado, a ver, comenzar preguntándole si quedaron conformes, si fue suficiente, si consideran que el gobierno todavía puede dar más, porque entiendo usted se abstuvo de finalmente la votación que con 8 votos a favor dio pie a que se siguiera adelante. Sí, hacer una aclaración, Carolina, Mauricio. El aumento del pilar solidario, de las pensiones que están dentro del pilar solidario, no están dentro de la ley de presupuesto. Sí, viene una ley que se tiene que... una ley que se tiene que tramitar y que el gobierno quedó de ingresar el día de hoy. Sí. En la pregunta concreta, nosotros no estamos conformes. Nosotros defendimos, y la Cámara de Diputados mayoritariamente, defendimos que el reajuste fuera del 50% para la totalidad de quienes están en el pilar solidario, que son 1.600.000 chilenos, que reciben pensión básica solidaria o reciben aporte previsional solidario. Esa medida, aplicada de una sola vez, tiene un costo para el Estado más o menos de 1.600, 1.500 millones de dólares. El gobierno optó por un camino distinto que a nosotros nos parece confuso, nos parece insuficiente y nos parece que no ayuda a resolver la tensión y el malestar social que tienen los chilenos. Simplemente estábamos pidiendo algo que nos parece básico en el marco de un estallido social: llevar la pensión básica solidaria al límite de la línea de la pobreza, 165.000 pesos. ¿Puede el Estado financiar una política de esa naturaleza a partir de enero y no en 2 o 3 años más? A nosotros nos parece que sí, que es posible, que el gobierno puede llegar a un pacto no solo de agenda social, sino un pacto más fundamental, Mauricio, Carolina, de cómo se distribuyen recursos para financiar esa agenda social. Y el cuestionamiento al gobierno es que nos quiere convencer que la agenda social que puede financiar Chile es solo una agenda social de 1.000 a 1.600 millones de dólares. Claro, porque el gobierno no quiere hacer una reforma tributaria, no quiere tocar el bolsillo de las grandes fortunas de Chile, de los grupos económicos. Entonces, con una reforma tributaria de 0,6 puntos del Producto Interno Bruto, evidentemente no vamos a poder responder a las demandas sociales de los chilenos. Si el presidente quiere quiere buscar paz social y quiere enfrentar el estado de desobediencia civil que hay en Chile, los chilenos salen a las calles, marchan porque consideran que el país es injusto, tiene que darle justicia al país. Y la justicia requiere 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, una reforma tributaria que podamos decir, tenemos 6.000 millones de dólares adicionales cada año y estos 6.000 millones los vamos a destinar a resolver los problemas de pensiones, de salario mínimo y de salud que tienen los chilenos. Eso permitiría acercar un pacto social entre el gobierno, el Parlamento y los movimientos sociales. Lamentablemente, el gobierno quiere resolver la crisis social con el presupuesto fiscal, con deuda pública y prácticamente sin tocar los bolsillos de los grandes grupos económicos, o sea, sin tocarle los tributos y los impuestos a quienes hoy día pueden pagar más, pero no lo están haciendo. Sí, ahora, sobre el aumento de la pensión básica solidaria, un par de detalles, diputado, bien prácticos, digamos, especialmente pensando en los adultos mayores que nos puedan estar escuchando a esta hora. Ese reajuste se va a aplicar de manera automática en la medida que las personas vayan cumpliendo 75, 80 años, de acuerdo a los tramos que hasta el momento han sido aprobados. ¿Hay que hacer alguna gestión personal adicional o esto se va a aplicar de manera automática en la medida que la gente va cumpliendo estos tramos de edad? Bueno, hasta ahora es una discusión que le hemos planteado al gobierno. Hasta ahora, para recibir los beneficios del pilar solidario, las personas tienen que acercarse al Instituto de Previsión Social para ejercer el derecho. O sea, tienen el derecho, pero si no van a la oficina del Instituto de Previsión Social, ese derecho no se ejerce. Esto es completamente irracional y yo espero que en este caso el gobierno lo haga operar automáticamente porque toda la información la tiene el Instituto de Previsión Social. O sea, sabe quiénes están en el pilar solidario y sabe la edad de quienes están en el pilar solidario, por lo tanto podría aplicarse de manera automática y yo espero que el gobierno eso lo incorpore dentro del proyecto de ley que debería ingresar el día de hoy. A propósito de esto y para claridad de quienes nos escuchan, efectivamente para los mayores de 80 años, a partir de diciembre, el reajuste de la pensión básica solidaria sería del 50%, o sea, van a pasar de 110.000 pesos a 165.000 pesos. En el caso de los que están en el tramo entre los 75 y 79 años, el reajuste de esa pensión básica solidaria a partir de diciembre va a ser del 30
o sea, van a pasar aproximadamente a los 146.000 pesos a partir de diciembre, y en diciembre del próximo año el reajuste de ese tramo etario subiría al 50%. Claro. Y en el caso de lo que plantea el gobierno en el tramo de los 65 a los 75 años, el reajuste sería de un 25% en diciembre, de un 40% en diciembre del 2020 y de un 50% en diciembre del 2021. Perdón, diputado, ¿y qué pasa con los menores de 65? Estoy pensando en las mujeres que se jubilan, muchas de ellas a los 60, y también a las pensiones de invalidez, por ejemplo. No, las pensiones de invalidez, quiero ser muy claro porque se han generado dudas al respecto. Hay cerca de 200.000 personas menores de 65 años que reciben una pensión básica solidaria de invalidez y que están incorporados en la ley. Ellos van a recibir el reajuste de la pensión básica solidaria de invalidez asimilados al tramo de los 65 a los 75 años. O sea, recibirían, de acuerdo a lo que propone el gobierno, un aumento del 25% en diciembre de este año, 40% en diciembre del año 2020 y 50% en diciembre del 2021. Quiero decirte, Mauricio, yo soy jefe de bancada del Partido Socialista, que nosotros mantenemos nuestra diferencia con el gobierno en materia de estos tramos etarios. Nosotros vamos a insistir en el debate del proyecto de ley que va a ingresar hoy día en llegar a un acuerdo que permita el reajuste del 50% de manera pareja para todos los tramos etarios. Le habíamos propuesto un camino intermedio al gobierno, que a los mayores de 80 se reajustara el 50% ahora y se hiciera un solo tramo etario entre los 65 y los 80 años y se reajustara un 30% este año y un 50% el siguiente. A ninguna de las dos alternativas el gobierno ha accedido, y yo creo que esto es bien importante porque una de las cosas que mantiene a la gente en las calles, que mantiene la crisis social, es que hasta ahora la gente no percibe ni que el gobierno haya dado señales profundas de cambio social. No hay ningún cambio estructural, no hay ningún cambio significativo. Mira, 1.600 millones de dólares de agenda social, en un país que tiene un Producto Interno Bruto sobre los 250.000 millones de dólares, que tiene una carga tributaria baja, donde las grandes fortunas no pagan tributo a las ganancias de capital, donde todos sabemos que se eluden, que se llevan recursos a paraísos fiscales, donde los grandes grupos económicos se coluden para alterar los precios de productos básicos. El país y el gobierno tiene condiciones de avanzar en una reforma tributaria de mayor magnitud. La que está proponiendo el gobierno, que recauda 2.000 millones de dólares adicionales, que es poco, 1.000 millones lo recauda a través de ¿qué? De la boleta electrónica, Mauricio, Carolina, chilenos, a través de la boleta electrónica que lo va a pagar la señora de la población que va a comprar al negocio de la esquina. Y los otros 1.000 millones se recaudan a partir, efectivamente, de impuestos a la renta, a las rentas más altas. Ese esfuerzo de 1.000 millones de la renta más alta es un esfuerzo que está lejos de lo que el país necesita. Y yo quiero volver a insistir. Ayer el ministro dijo que estábamos secuestrados por la violencia delictual y nosotros rechazamos tajantemente la violencia delictual, porque no hay que catalogarla de manera distinta. Es violencia delictual. Cuando se ataca una ambulancia, cuando se quema un hotel, cuando se ataca un hospital, cuando se saquea un supermercado, eso es violencia delictual y hay que rechazarla tajantemente. Diputado. Pero quiero decirte que también yo le dije al ministro que también tiene que estar dispuesto a enfrentar a quienes estén secuestrados económicamente al país y quienes están concentrando el 30% de la riqueza que genera Chile, porque eso está en el fundamento de la rabia y de la molestia de los chilenos. Si no somos capaces de confrontarlos a ellos y de hacer una reforma tributaria para hacer de este país más justo y darle más dignidad a los chilenos, difícilmente vamos a salir de este estallido social. A ver, varias cosas de acuerdo a su respuesta. Primero, la ley corta que se ingresa o debería ingresarse durante esta jornada, ¿quiere decir que el ministro que pide que no se reabra la discusión, que se apruebe de manera diligente, eso no va a pasar? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este trámite sea diligente, pero creo que tenemos argumentos y los chilenos también tenemos argumentos y nuestra tarea es representarlo para pedirle al gobierno y pedirle a la sociedad en su conjunto que podamos avanzar más rápido frente a un grupo de la población, que en este caso son pensiones básicas solidarias de invalidez y de vejez, que están en una situación de pobreza, bajo la línea de la pobreza. Yo creo que podemos avanzar más rápido y nosotros esperamos persuadir al gobierno. Y quiero decirle al gobierno y al ministro de nuevo que estos acuerdos tienen que ampliar su base de legitimidad. No bastan los acuerdos entre el gobierno y el Senado o entre el gobierno y la Cámara de Diputados. Es la sociedad la que está en la calle. Estos acuerdos tienen que tener una base de legitimidad en la sociedad. Y el gobierno ha invitado después de 5 semanas a la mesa de unidad social, pero se lo invita a conversar, de algo debe servir la conversación.
Si el gobierno no está dispuesto a modificar en nada su posición, bueno, ¿para qué conversa? ¿Qué sentido tiene conversar con el gobierno? Si va a recibir a la Mesa de Unidad Social, la Mesa de Unidad Social va a tener planteamientos en materia de pensiones, en materia de salario y en materia de salud. Diputado, si el gobierno no está dispuesto a modificar nada, ¿qué sentido tiene invitarlo a conversar? Entonces yo espero que el gobierno se abra a modificar sus posturas, a flexibilizar sus posiciones, a escuchar más al país y por lo tanto avanzar más rápido en la agenda social. Ya, ¿y usted considera o le reconoce algún esfuerzo al gobierno después de, sobre todo, cuando pensamos que el crecimiento con el cual se había diseñado este presupuesto para el 2020 cambió radicalmente cuando teníamos un 3,3% pronosticado para el próximo año a un 2,3%, que es lo que hoy se maneja? Yo aprobé ayer en la sala el informe de la comisión mixta, a propósito de lo que tú me planteas, que es justamente una manera de reconocer avances que hubo en la ley de presupuesto a partir del diálogo y del debate con el gobierno. Te quiero reconocer, primero, la rebaja del pasaje al adulto mayor de 65 años, que se logró que fuera del 50% y que fuera universal en todo el territorio nacional. Metodológicamente no es fácil de aplicar, por lo tanto el gobierno tiene un plazo de aquí hasta el 30 de junio del año 2020 para aplicarlo en todo Chile. Pero claramente es un avance que disminuye el costo de vida de los chilenos. Segundo, valoro el aumento de lo que se llama el per cápita, que es el sistema que financia la atención primaria de salud. Centros de salud familiar, postas, consultorios, servicios de urgencia de alta resolución, donde se atiende casi el 90% de los chilenos en la atención primaria. Te quiero colocar un ejemplo. En la provincia de Arauco, en la comuna de Los Álamos, que tiene 20.000 habitantes, del año pasado a este año va a aumentar 700 pesos el per cápita. Si tiene 20.000 inscritos, son 140 millones de pesos adicionales que va a recibir por mes el municipio para atender a su gente. Son más de 1.500 millones de pesos al año. Claro, eso yo lo reconozco porque va a permitir tener más recursos en la atención primaria de salud. También reconozco que llegamos a un acuerdo para aportar 369.000 millones de pesos adicionales al financiamiento de los hospitales. La deuda de los hospitales en materia de la compra de bienes, de servicios y consumos, que son los que permiten hacer las intervenciones quirúrgicas, hacer las prestaciones, comprar la benzina en los hospitales, al año más o menos de 500.000 millones. Se llegó a un acuerdo para hacer un aporte de 369.000 millones adicionales que cubre más o menos el 75% de lo que se generaba como deuda en los hospitales. También es un avance significativo que yo también valoro porque va a permitir un mejor funcionamiento de los hospitales públicos. También valoro que hayamos permitido que a través de los excedentes del Fondo Solidario se pueda ir a financiar la gratuidad de los jóvenes que se atrasan un año o exceden en un año la duración de su carrera. Ellos perdían la gratuidad. Bueno, a partir del acuerdo de la ley de presupuesto no van a perder la gratuidad porque se va a poder usar recursos de la ley de presupuesto para mantener el financiamiento de esa gratuidad. Y también valoro algo que continúa el próximo año, pero que tiene que ver con la situación de los deudores del crédito con aval del Estado. Casi 1 millón de deudores. La mitad está en tesorería, la otra mitad está en los bancos. Te quiero decir que llegamos a un acuerdo para que pudieran reprogramar, eliminando multas, eliminando intereses y permitiéndole reprogramar para bajar las tasas de interés del 6 al 2%. ¿Diputado? Es insuficiente, pero te quiero decir que ayer se acordó en el gobierno una mesa de trabajo porque queremos que se condonen las deudas de los deudores del CAE. El gobierno ayer accedió finalmente a constituir una mesa de trabajo para ver si logramos ese fin. Diputado, en medio de todo esto, llevamos 41 días hoy desde el inicio de las manifestaciones masivas y han vuelto con particular fuerza en algunas zonas las expresiones de violencia, saqueos anoche mismo a unas cuadras ahí del Congreso en Valparaíso, la destrucción de un diario en San Antonio, el saqueo de un hotel y también de oficinas públicas en La Serena. En su misma zona, ahí en la zona de Arauco, a esta hora está tomada la ruta 160, se volcó la carga, digamos, de un camión que llevaba pesca. ¿Cómo se detiene desde su punto de vista las expresiones que hemos estado viendo particularmente en las últimas horas? Mira, por eso yo hacía una diferencia entre la violencia delictual y lo que uno pudiera llamar desobediencia civil. Yo creo que la desobediencia civil crea un clima y por lo tanto lo primero que uno tiene que hacer es tratar de cerrar el ciclo de la desobediencia civil y eso se hace con un pacto de agenda social profunda que todavía no está y que mantiene por lo tanto al país movilizado, con la gente marchando, con la gente tomándose las carreteras. Y yo creo que ahí el gobierno ha fallado, porque, insisto, esto no se resuelve con $1.000 millones adicionales o con $1.000 millones de más deuda pública. Cualquier país sensato, a propósito de lo que tú planteabas de la caída de la economía, el ministro habla de responsabilidad fiscal, pero ministro de Hacienda, por favor, si esto no se detiene el próximo año no va a haber economía. Los 2.3, bajó del 3.3 a 2.3 el crecimiento económico, proyección de crecimiento económico para Chile el próximo año. Si esto no se detiene, eso no va a ser 2.3.
Y cada punto de caída son 3.000 millones de dólares de menor generación de riqueza en Chile y 600 millones de dólares menos que recauda el Estado. O sea, ¿de qué sirve la responsabilidad con las arcas fiscales si el próximo año no va a haber economía, no va a haber cohesión social, el país va a estar polarizado, no va a haber posibilidad de convivir en Chile? Esto es una tarea urgente. El gobierno no puede estar de a poquitito soltando un par de millones de dólares. Esto requiere una agenda social profunda. ¿Y por qué el presidente no invita a los partidos políticos de oposición, invita a la Mesa de Unidad Social y le propone una agenda social profunda de 4.000, de 5.000, de 6.000 millones de dólares y propone la reforma tributaria que permite financiarlo de manera permanente? Diputado. Eso es lo primero. Lo segundo, decirte que la violencia delictual tiene que ser detenida y rechazada por todos. Está en cuestión la capacidad del Estado para contener este tipo de violencia, que es una mezcla de anarquismo, a esta altura, seamos francos, seguramente de narcotráfico y de personas que seguramente cometen delito en el marco de esta violencia. Hasta ahora el Estado ha perdido la capacidad de controlarlo. Yo creo que esto requiere, el gobierno ha anunciado un proyecto de ley que permite que las Fuerzas Armadas vayan a cuidar infraestructura crítica, usted lo conoce. Va a ser difícil tramitar ese proyecto, quiero decirlo desde ya, porque el presidente incorporó una cláusula que, para que seamos francos, es eximir de responsabilidad penal para el uso de la fuerza a los militares. Es como decirle, mire, los vamos a sacar a la calle, pero si ustedes le disparan a alguien y muere, yo les garantizo una amnistía previa. Yo creo que el Parlamento chileno no puede apoyar eso. Una amnistía previa, porque eso es lo que está proponiendo el presidente. Amnistiemos previamente ante la eventualidad que tengan que usar la fuerza y matar a alguien. Eso es completamente antidemocrático. Entonces, yo creo que el buen uso de carabineros, el buen uso de la policía de investigaciones, la adecuada coordinación con el Ministerio del Interior, el crear un clima de convivencia de nuevo en Chile a partir de una agenda social profunda va a permitir que la policía y carabineros puedan concentrarse no en contener las marchas, puedan concentrarse en combatir la violencia delictual. Diputado, a ver, dos cosas. Una, usted habla de anarquismo, de narcotráfico. El ministro Briones lo decía en sus declaraciones durante la noche de ayer, que está bien separado una cosa de la otra. O sea, que una cosa son las demandas sociales y otra cosa diferente, totalmente distinta, es el vandalismo. Por lo tanto, ninguna medida de una agenda social va a llevar a frenar el vandalismo que se está viviendo en nuestro país. Por lo tanto, ¿por qué usted dice, sí, yo lo separo, pero al mismo tiempo con estas medidas que se están haciendo no son suficientes y no se va a disminuir la situación que se está viviendo en nuestro país? Porque si nosotros termináramos y tuviéramos un pacto social de nuevo, no tendríamos carabineros ocupados vigilando las marchas, o el corte de una ruta, o la toma de un servicio público. Tendríamos a los carabineros de Policía de Investigaciones dedicados exclusivamente a su fin, que es combatir la delincuencia. Entonces, claramente, cuando las fuerzas policiales se ven sobrepasadas es porque hoy día tienen que ocuparse de tareas que no son propias de un clima de normalidad. Su tarea es combatir la delincuencia, darle seguridad pública a los chilenos y hoy día tienen que estar cuidando el orden público que se ha perdido en todo Chile. El orden público, porque, claro, una marcha obliga a carabineros a colocar atención y destinar fuerzas policiales a la marcha. Entonces, te vuelvo a decir, recuperar el pacto social y hacer una agenda social profunda permite que Carabineros finalmente se pueda dedicar al único fin que tienen, que es combatir la delincuencia y darle seguridad a los chilenos. Y por último, diputado, al menos de mi parte, usted es parte de la Comisión Permanente de Emergencia, Desastres y Bomberos. En los desastres en nuestro país, generalmente vemos que los militares salen a dar apoyo a las situaciones de emergencia que se viven. Salen a resguardar el orden, salen a armar tiendas de campaña, salen a repartir recursos. ¿Cuál es la diferencia fundamental respecto de una situación de crisis que estamos viviendo ahora y la salida de los militares también a la calle? Sí, es bien importante porque justamente nosotros estamos analizando. El presidente de la República tiene la posibilidad de decretar estado de excepción. Los presidentes lo han hecho después del terremoto y militares han podido salir a la calle. El presidente lo hizo al inicio del estallido social a través de un estado de emergencia y los militares pudieron salir a la calle. Hay incluso duda de que se requiere una ley porque ya existe en la Constitución la facultad del presidente de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo al punto que planteé, que es lo delicado, que es que en esta ley que está enviando el presidente se establece una forma de eximir de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza. De eximir de responsabilidad penal
a las Fuerzas Armadas ante la eventualidad del uso de la fuerza. Yo no sé si a alguien le parece eso razonable. No sé si le parece razonable a alguien que el presidente de la República, de un país democrático como el nuestro, le pida al Parlamento que autorice que él pueda sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, pero que si las Fuerzas Armadas tienen que disparar y matar a alguien, previamente, a través de un decreto presidencial, pueda en la práctica haber una especie de amnistía previa. ¿Ah? Entonces es como decir, mire, usen la fuerza de manera impune. A mí me parece que las Fuerzas Armadas hay que cautelarlas, hay que cuidarlas. Hay que mantener el respeto que los chilenos tienen respecto a sus Fuerzas Armadas. Entonces, este decreto, esta facultad que se le entrega por ley al presidente de dictar un decreto donde él interpreta lo que es la legítima defensa, él interpreta lo que es el cumplimiento del deber y por lo tanto no está en la ley, sino está en el decreto que hace una sola persona, que es el presidente de la República, que es como una hoja penal en blanco. A mí me parece que eso debilita el rol de las Fuerzas Armadas porque las va a colocar en pleno cuestionamiento de la sociedad civil, va a enfrentar a los chilenos con sus Fuerzas Armadas. Yo no quiero que ocurra eso y creo que el presidente está cometiendo un profundo error. Muy bien, pues, diputado Manuel Monsalve, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, avanzamos a otro.